Hoy vamos a hablar de salud ambiental, una mirada integral. Vamos a empezar con algunas definiciones. La salud es posible únicamente donde los recursos están disponibles para resolver las necesidades humanas y donde el ambiente de trabajo y de vida esté protegido de las amenazas a la vida, las contaminaciones, los peligros físicos y los patógenos. Esto la Organización Mundial de la Salud lo define en 1992. Probablemente relacionado con la cumbre de Río, que fue una de las primeras cumbres importantes con respecto al ambiente y a la salud. Otra definición, el ambiente como el resultado de las recíprocas relaciones entre sociedad y naturaleza en un espacio y tiempo concreto. Es decir, no solamente toma la cuestión social y natural, sino que le agrega el territorio, le agrega el espacio y el tiempo, la sitúa. No es lo mismo un ambiente en un lugar que en otro, ni tiene el mismo significado para su gente. Los pueblos originarios pueden tener una visión del territorio mucho más amplia, mucho más abarcativa, formando parte de su cultura, más que otras sociedades que habitualmente están más acostumbradas a las migraciones o a los cambios o a variar, como pueden ser las europeas o occidentales. El ambiente, otra, el conjunto de factores naturales, culturales, tecnológicos y sociales o de cualquier otro tipo, interrelacionados entre sí, en un lugar y momento determinado que condicionan la vida del hombre y de todos los seres vivos, a la vez que constantemente son modificados por la especie humana. Y la última definición es la de salud ambiental. Son todos aquellos aspectos de la salud humana, incluyendo la calidad de vida, que están determinadas por factores físicos, químicos, biológicos, sociales y psicológicos en el ambiente, y que también se refiere a la teoría y práctica de valorar, corregir, controlar y evitar aquellos factores en el medio ambiente que potencialmente pueden perjudicar la salud de generaciones actuales y futuras. Es decir, esta definición la agrega lo operativo, lo que tenemos que valorar, pero también en lo que tenemos que trabajar para cambiar. En el año 2017, la revista Lancet genera una comisión muy importante y transversal al mundo académico, pero también al mundo político mundial, y elabora este informe sobre polución, sobre contaminación. Y una de las cosas que expresa en su portada de esta presentación es que, a pesar de sus efectos de largo alcance sobre la salud, la economía y el medio ambiente, la contaminación no ha sido tenida en cuenta en la ayuda internacional y en las agencias de salud mundial. Esta publicación pone énfasis en que no podemos seguir en este camino de maltrato hacia el ambiente y hacia los seres humanos o no que viven en él, porque indudablemente es un camino sin retorno y con muchas consecuencias a largo alcance. Este informe dice que 9 millones de muertes prematuras ocurrieron en el 2015, un 16% total de muertes en todo el mundo. En los países más gravemente afectados, las enfermedades asociadas a la contaminación son responsables de más de 1 de cada 4 muertes. Para que tenga una dimensión, hasta el día de antes de ayer, las muertes por coronavirus en un año y medio casi suman 4,5 millones. Las muertes declaradas, probablemente haya más. Las muertes declaradas epidemiológicamente son 9 millones. 4,5 millones. Por lo tanto, estamos hablando en esto de el doble en solo un año. Y de muertes que pueden ser prevenibles, que es la otra diferencia importante. ¿Por qué? Porque las muertes prevenibles afectan a poblaciones jóvenes, por ejemplo, a poblaciones vulnerables, porque tampoco es que la contaminación igual a todos los seres, sino que como dice ahí, en los países en vía de desarrollo,
las causas, la mortalidad recién nacida por causas de factores ambientales es 12 veces mayor. Tomen ustedes la dimensión del número que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de la contaminación del aire? Bueno, un esquema de la OMS lo explica bastante gráficamente. Entonces, este tipo de factores naturales o antropogénicos, es decir, generados por el hombre, tanto para calentar la comida o para calentarse porque hace frío a la industria, todo tiene su parte en mayor o menor medida en la contaminación, incluido el mismo transporte, por ejemplo, o la gestión de desechos o incluso las prácticas agrícolas. Entonces, la contaminación en sí es algo que nos rodea permanentemente y lo cual hay que estar muy atento y muy prevenido de encontrarla fundamentalmente, como decíamos, en la definición de salud mental para corregirla. Esto ya lo hemos visto algunas otras veces, pero los peligros ambientales se clasifican de alguna manera en tradicionales o modernos. Los tradicionales tienen que ver básicamente, como ven ahí, con la pobreza, con la falta de desarrollo social, de infraestructura, falta de controles de los estados sobre los alimentos que consumimos, falta de energías limpias para poder calentarse o poder calentar la comida. O los residuos, se convive con los residuos a diario, y esto ustedes los pueden ver en muchos barrios, por ejemplo, de nuestra ciudad. Peligros modernos son aquellos que, modernos no porque empezó a ocurrir ayer o antes de ayer, sino de la era industrial para acá, es decir, del siglo XIX para acá. Y es la contaminación del agua por núcleos poblacionales, la industria, la agricultura intensiva. Intensiva es que se cultiva de manera muy importante en sectores pequeños o no, pero con una capacidad de producir mucho más que si se hace cultivos más tradicionales, que se llaman extensivos, pero para el cual se utiliza, por ejemplo, agroquímicos, porque la manera de hacer producir más es que aquellas malezas que disminuyen la producción sean eliminadas. Bueno, en esto tienen soja, pero también tienen maíz, trigo y muchos otros cultivos transgénicos que sobreviven fundamentalmente por el uso de agroquímicos que van contaminando el aire, porque los agroquímicos también están en las gotas de lluvia que caen sobre las ciudades, aunque hayan sido aplicados cientos de kilómetros más allá. Pero también tiene que ver con estos agroquímicos pasando a las napas de agua, por ejemplo, o escurriéndose y terminando en diques de los cuales las poblaciones cercanas toman el agua. Contamina el aire urbano por emisiones de vehículos, centrales energéticas y la industria, acumulación de residuos peligrosos, riesgos químicos y físicos por la introducción de tecnologías industriales y agrícolas. Es indudable que las tecnologías en sí nunca tienen una evaluación exhaustiva de las consecuencias que pueden llegar a tener sobre la salud. Es así que muchos de los artefactos que nos rodean, algún tipo de legislación les obliga a controlar esos desechos una vez que no sirven más, digamos, los tecnológicos, por ejemplo, de computacional o las propias pilas, y otros nadie controla ni obliga, y estos desechos son altamente resistentes y altamente tóxicos. Quisiera empezar con una serie de afirmaciones que tienen que ver con el SARS-CoV-2, pero también con otras enfermedades. Y la primera afirmación dice: las enfermedades crónicas no transmisibles matan 41 millones de personas anualmente. Las sufren habitantes, sobre todo en los países de ingresos medios y bajos, en las clases más empobrecidas con mayor frecuencia, y está en una etapa de descontrol. Y esto tiene que ver con
obesidad, con diabetes, con hipertensión arterial, cardiopatía, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El ambiente natural construido social tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles. Lo veíamos en la explicación anterior. El ambiente también está relacionado con el origen y la dispersión del SARS-CoV-2. Y por otro lado mata a personas mayores y muchas de ellas con enfermedades crónicas no transmisibles. Esto lo veíamos a diario, son las personas que el año pasado, antes de la vacuna, fallecían porque tenían diabetes, porque tenían cardiopatía isquémica y el proceso inflamatorio que desarrollaba el SARS-CoV-2 producía una catástrofe que lo llevaba a la muerte. Las enfermedades virales, antes consideradas de la infancia, acompañan hace miles de años a los humanos y pasaron a estos del ganado, de las aves, y fue posible por las formas de vida gregaria y con núcleos poblacionales más grandes. Las enfermedades virales, por ejemplo, el sarampión, la viruela, la varicela, en realidad no son enfermedades de humanos primariamente, sino son enfermedades del ganado. El problema que existían seguramente en la naturaleza antes, pero el hecho de vivir el ganado todo junto y no esparcido en pequeños grupos, en bosques o praderas, el hecho de convivir con humanos y que los humanos empezaron a hacer ciudades, es así que hace miles de años antes de Cristo empiezan las primeras epidemias, por ejemplo, de sarampión en los núcleos humanos. El estilo de vida occidental es dañino para la salud porque se asocia a enfermedades crónicas no transmisibles, con COVID-19 y con las próximas enfermedades virales, resistencia bacteriana, etc. Vamos adquiriendo hábitos de comida que lejos están de ser las que nos caracterizan por nuestra cultura, por ejemplo, por el lugar donde vivimos. Estamos acostumbrados a comer verduras y hortalizas que son sanas y eso no lo dudamos, pero que en determinada época del año no se producen donde vivimos y tienen que viajar, por ejemplo, miles de kilómetros para poder hacerlo. Comemos un tomate que probablemente en pleno invierno que se cosecha en Jujuy. Pensemos lo que viaja, lo que comemos a diario, por ejemplo, entre otras cosas. Otra afirmación es que el cambio climático está acelerado y que una de las consecuencias son las infecciones, al igual que migrantes por inundación, desertificaciones, guerras y hambrunas, entre otros males, para la supervivencia del planeta y los seres vivos, entre ellos los humanos. Ya nadie discute que el cambio climático es consecuencia del accionar humano. Hasta hace probablemente 5, 8, 10 años atrás esto se discutía, y cuando digo no se discute, más o menos. En Estados Unidos hasta el año pasado se discutía si realmente existía o era un fenómeno puramente meteorológico que acompañó, como otras veces, al planeta Tierra. Se sabe que desde el siglo XIX hasta acá la temperatura está en aumento. Sabemos que este grado y medio que podemos tolerar de aumento de la temperatura ya casi estamos llegando, y que pasado esto, la verdad que va a ser muy difícil la vida en las próximas décadas. Y esto es asimilable a la temperatura corporal. Nosotros a partir de 36 podríamos llegar a tolerar 1,5 grados, 37, hasta 37,5. Pero no podríamos vivir siempre con 38, 38,5 de temperatura. Al planeta le pasa exactamente lo mismo. Pero a veces, y hasta hace 2 décadas, costaba entender cómo se relacionaban los temas ambientales y con las enfermedades crónicas no transmisibles. Y la vía es la inflamación crónica sistémica, la misma vía por el cual, por ejemplo, el colesterol también produce daño y
y otras enfermedades que conocemos y los llamamos factores de riesgo. Acá vemos una serie de situaciones que van desde las infecciones, la inactividad física, el sedentarismo, la obesidad, los cambios en la flora intestinal, y en esto lo que planteaba el tema de la dieta occidental, ¿no? Sobre todo también a base de carnes, y carnes modificadas, hechos en criadero y no criada con pastos naturales, por ejemplo. La dieta, el aislamiento y el estrés crónico, y los trastornos del sueño. Por último, los xenobióticos, y esto tiene que ver los químicos y los temas ambientales que estamos tratando. Estos factores, basados en algunos casos sobre alguna genética y en otros no, producen cuadros de inflamación, la cascada inflamatoria, que ustedes conocen bien, y lleva a todo este arco de enfermedades, como diabetes, trastornos metabólicos, enfermedades cardiovasculares, cáncer, depresión, enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, sarcopenia y osteoporosis y inmunosenescencia, el envejecimiento. Y no un envejecimiento normal, sino un envejecimiento con una carga de enfermedad muy grande. Pero habíamos dicho del tema del SARS-CoV-2, ¿qué pasó? Hoy todavía siguen discusiones, pero lo más probable es que en este afán de conseguir lugares para cultivar, sobre todo, cultivar no para satisfacer las necesidades de las poblaciones locales, sino en vías de variables de exportación, o muchas veces, como pasa en países asiáticos, por adquirir hábitos de comida que no son los que están acostumbrados históricamente, por ejemplo, grandes consumos de carne en poblaciones chinas, lleva al tema de deforestaciones, a habitar estos lugares. Y entonces estas especies salvajes, donde algún tipo de virus, tipo coronavirus, parece ser uno de esos virus que habitan, son mucha relación con el tema de murciélagos, y saben ustedes que eh, acá falta todavía un intermediario, el murciélago lo puede tener, pero no parece ser que lo pasa a los seres humanos. Este tipo de, de huésped lo puede pasar a otros en lo que se llaman los peridomicilios, o cuando estos animales de granja son criados de a cientos de miles, los virus mutan fácilmente, y esta mutación en algún momento pasa a los seres humanos y de ahí se expande. Estas son las granjas donde se acumulan millones de cerdos. Estos criaderos son factibles, por ejemplo, con la gripe aviar o la gripe porcina, y de ahí pasa al hombre, y esto le pasó con la H1N1 en el año 2009. Pero los seres humanos hemos adquirido, por avances tecnológicos, pero también porque fueron cambiando nuestros hábitos, la posibilidad de viajar. Y esto es algo que lo vimos en el inicio de la pandemia del año pasado, la cantidad de vuelos en el mundo en un día, por ejemplo, que hubo febrero del 20, donde ya China ya estaba teniendo problemas, y algunas poblaciones estaban cerradas. Avanzando la pandemia disminuyó, pero fíjense que no disminuyó lo suficiente en Estados Unidos o en Europa, y en marzo, para abril, Estados Unidos tiene una catástrofe directamente. Por ejemplo, en Estados Unidos la cantidad de afectados y de fallecidos. Ahora, es difícil que analicemos todo eso desde una lógica cartesiana de dividir todo a la mínima expresión para analizarlo desde ahí y después juntarlo, armarlo nuevamente y explicarlo como podemos a veces explicar la diabetes.
Nosotros las enfermedades crónicas las tenemos que ver en un conjunto y analizarlos desde otro punto de vista, que es la complejidad. No desde el órgano aislado, sino desde el órgano en un ser humano, en una sociedad, y que le pasan cosas por el ambiente donde vive. Creo que si no empezamos a analizarlo desde ese punto de vista, indudablemente no vamos a tener las respuestas que queremos por más que busquemos. Ya de este trabajo hace 15 años, pero este trabajo, que es el Interget, analiza los factores de riesgo modificables asociados con infarto en 52 países. Y fíjense los factores de riesgo importantes, ¿no? Los psicosociales aparece como uno de los más de mayor riesgo, al igual que la hipertensión, obviamente, que la diabetes, pero esto ya lo sabíamos, esto lo teníamos, ¿cierto? O el consumo de tabaco, o la obesidad. En cambio, lo protectivo que son frutas y verduras y todos aquellos alimentos naturales. Claro que estos alimentos, con la menor carga de agroquímicos posible, cosa que no es tan fácil, y que obviamente viajen la menor cantidad de kilómetros, con lo cual comerlo estacional y que se hace con o casi sin agroquímicos sería la alimentación ideal. Para finalizar, estas son algunas de las patologías que debemos tener en cuenta a la hora de tratar, a la hora de verlas, tener siempre pendiente que las causas detrás de estas enfermedades, más allá de, por ejemplo, de factores tradicionales, cardiovasculares, está el ambiente. Están las cosas que hacemos en el ambiente, los hábitos que tenemos, pero también de aquellas cosas que nosotros no manejamos, digo, en lo individual, pero que sí lo podemos manejar en lo colectivo, tratando de influir en las autoridades para aumentar los controles. El cambio climático empeora todo esto, porque a mayor temperatura la polución ambiental también aumenta. Por ahora nada más, muchísimas gracias.